Amén. Vamos a estar hablando de unas cuantas cosas. Quizás algunos de los que están allá no entiendan o quizás entiendan un poco. Amén. Amén. En el 2020, hermanos, comenzó la pandemia del coronavirus, del COVID-19, y todo el mundo estaba asustado. Todavía. Yo me recuerdo cómo era cuando primero se nos acabaron todos los recursos que teníamos allá en la casa. Yo salía así expectativo, como ¿qué habrá allá afuera? Y todo el mundo, y primero era una ciudad fantástica, no había gente afuera, una cosa que casi no se había visto, lo había visto anterior durante el 9/11. Y lo mismo, entonces cuando estaba en el supermercado, la línea estaba separada como por 20 pies cada persona, cada cual mirando el otro como, ¿será tú el que tiene? Espérate. ¿Será tú el que me vas a pegar eso? Pero para hacer la situación más difícil en el 2020, uno no pensaría que se hubiera desatado la cosa de esa manera por el temor que la gente le tenía al coronavirus. Sin embargo, se desataron las cosas de esa manera a ellos. ¿Por qué se desataron y cómo se desataron las cosas? Bueno, en un encuentro con un individuo, la nación se levantó en protesta. Conocen quizás su nombre, un tal George Floyd. Se dice que el policía le puso la rodilla sobre el cuello de él por 8 minutos y 46 segundos antes de que se murió. Ocho minutos y 46 segundos. Porque cuando uno se está ahogando, eso no es un chingo tiempo. Eso es largo plazo. Y por eso, hermanos, la nación dijo, ya por fin vamos a deshacernos de todo el racismo que hay en nuestro país y vamos a protestar. ¿Y qué protesta era, hermano? Cuando hubo la situación que ocurrió en enero 6 del 2021, que unos cuantos gente que eran apoyadores de Trump entraron y hicieron allá en la capital, dijeron que eso era una maldad muy mala, una cosa completamente fuera de serie. Y para ser justo y honesto, hermano, yo estoy de acuerdo de la manera como entraron y cómo hicieron, etcétera. Malo en todo el sentido de la palabra. Uno no espera eso de los ciudadanos como edificios, ¿verdad? De oficiales del país. Se supone que haya un respeto y una orden y una amistad entre ciudadanos, etcétera. ¿Está conmigo? Yo rechazo y renuncio a esos eventos de enero 6 completamente. Pero la gente que se volvieron locos con enero 6, con esa cosa tan traicionera que hicieron esa gente, como que se olvidaron del 2020. Ustedes no pueden desear, la gente se tiraron a la calle y prendieron ciudades enteras en fuego. Yo nunca había visto una cosa igual. Yo miraba desde la casa pensando, pero no hay el coronavirus. No había coronavirus para protesta. ¿Ok? Tanto así que en Seattle, en Washington, en el estado de Washington, se declaró Chaz, ¿verdad? Una zona autónoma de los Estados Unidos. Queremos hablar de traición, hermano. La zona esa en Seattle se declaró autónoma de los Estados Unidos. Ellos prendieron y en fuego y etcétera todos los edificios oficiales y de los recintos de policía que había por ahí, todos los policías se salieron de ahí. Y están viviendo básicamente como otro país por unos cuantos meses. Con los jueces. Ahora, eso fue en respuesta a la muerte de George Floyd. Y en esos días
se levantó el movimiento Black Lives Matter. Que yo no había hablado, esta iglesia no había hablado de esto en esos días. Pero esto es una serie controversial. Quizá alguien diría, tú estás 2 años muy tarde, pero yo creo que yo estoy justamente a tiempo. ¿Okay? Y le voy a explicar por qué un poco después. Pero surgió un movimiento que se llamaba Black Lives Matter, que traducido del inglés al español quiere decir las vidas negras, ¿verdad? También valen, también son importantes. ¿Okay? Sepa en su mente de qué se trata el movimiento y lo vamos a llamar por ahora BLM, Black Lives Matter. ¿Okay? Quiere decir las vidas negras también son importantes. ¿Okay? Entonces, se comenzó un modelo en los Estados Unidos que todas las corporaciones públicas como privadas hablaron en apoyo de este movimiento de BLM, como se estaba desarrollando, todas las protestas y todas las cosas que estaban diciendo y haciendo. Y aún, y aquí está la parte que me interesa a nosotros, las iglesias en los Estados Unidos participaron también. Y comenzaron pastores a predicar en contra del racismo, a hablar en contra de las cosas que ocurren en los Estados Unidos, a hablar en contra de la policía, a hablar en contra de todas las cosas que se estaban diciendo que se tenía que estar en contra. ¿Okay? Si uno no se unía a eso, si uno no hablaba en contra del racismo, etcétera, pues se declaraban como cómplices de los racistas. En esos días yo me recuerdo que yo dije 2 o 3 palabras, pero no hice así un sermón como tal, ni una cosa, ni una serie como tal. Pero sí me recuerdo que esa era la posición. O tú, como iglesia, uno como iglesia, dice y establece. Gloria a Dios. Yo no sé. Uno se pone firmemente en contra de esto, o uno está con los racistas. La pregunta es si David Robbie está con los racistas. Ya que nosotros no dijimos nada en esos días acerca de otras cosas. Entonces, ¿de dónde viene esta organización BLM? ¿Cuáles son sus metas? Y si se alinean con las cosas bíblicas que nosotros entendemos acerca de la raza y Dios y etc. Antes de comenzar, hermano, quiero decirles, y esto está, yo creo, un poco, como le digo, en el mismo hilo de pensamiento de la primera, el primer sermón que nosotros vimos acerca del aborto. ¿Cuál es el punto? Si se recuerda que hablamos del aborto, y es que todas las vidas tienen valor. De todas las vidas que fueron hechas a la imagen de Dios tienen valor, y aún más, y eso lo voy a repetir, es el punto central, porque ya tiene base de eso, ¿verdad? Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Por eso tenemos valores intrínsecos. Nadie, simplemente naciendo tiene su valor. Y ese valor es multiplicado con la visita de Dios a la humanidad, Dios encarnándose, y luego la muerte de Jesús en la cruz. Esa muerte en la cruz por todos le da a todos un valor. Amén. Esto está en la misma línea de pensamiento. ¿Okay? Esta organización, perdón, lo que iba a decir, hermana, es de que antes de entrar en esta información que les voy a dar, lo voy a hacer rapidito para nosotros recibir esa información, después ir al punto central y después irnos a la casa y beber un cafecito. Pudiéramos hacer esto bien largo y desarrollado, un semestre, un año entero, con alguna cosa, se los voy a dar en 10 minutos, 5 minutos, a ver si podemos digerirlo un poco. Amén. Pero antes de decirlo, hermano, sepa de que esta iglesia rotundamente, específicamente, categóricamente rechaza toda forma de racismo,
y odio hacia otra persona, cualquier discriminación por cualquier motivo. Porque todo está hecho a la imagen de Dios y por eso merece un respeto y una dignidad que Dios le da a todos. So, yo dije eso para comenzar, lo voy a decir para terminar. Va a ser un sándwich de eso. ¿Okay? Nosotros no apoyamos ninguna forma de raza. Aún más, hermano. Dígale esto a la gente que hablan de estas cosas. Eso de que racismo y que derechos civiles y etcétera. ¿De dónde comenzó todo eso? ¿Quiénes fueron los primeros que hicieron de eso? Hermanos, eso fueron los cristianos. Este concepto de derechos civiles y todos somos iguales y todos merecemos lo mismo, eso comenzó con el Nuevo Testamento, con los cristianos. Hermano, en el mundo antes de Cristo, en el mundo antes del Nuevo Testamento, era cada raza por sí sola. Y adentro de los grupos, cada cual se pensaba superior al otro grupo. Y el que podía vencer al otro grupo, ese era mejor que el que venció. Esas eran las ideas. No es hasta que no llega Jesús y el Nuevo Testamento y los cristianos y la iglesia, que la gente comienza a entender, espérate, esto no tiene valor. Amén. De mujeres a niños, a gente de mayores de edad, las diferentes razas. Eso es lo primero, lo mismo es la Biblia con la iglesia. Y a Dios. Nosotros rechazamos toda forma de racismo. Pero la pregunta que yo tengo es, ¿esta organización de dónde viene? Y la respuesta es que la filosofía que los define a ellos, ¿están conmigo? Amén. La filosofía que los define a ellos es una que se llama la teoría crítica de la raza. ¿Lo puedo escribir? ¿Okay? Teoría crítica de la raza. ¿Qué es eso? Vamos a definirlo. ¿Sería eso de Dios? ¿Sería de otro lado? Vamos a ver. La teoría crítica de la raza es una, hermano, que la podemos definir de esta manera. La voy a leer en la definición, luego quizás escriba alguna de estas palabras allá en la pizarra. La teoría crítica de la raza es definida como una hegemonía que una hegemonía ha creado un sistema de opresión, todos los sistemas de nuestra sociedad, para continuar la supremacía blanca. ¿Sí? Ahí le di una palabra que quizá nunca había escuchado antes. Es la palabra hegemonía. ¿Qué es eso? Ese es el concepto, hermano, de que hay un grupo, ¿están conmigo? De que hay un grupo, quizá secreto, que controla todos los sistemas, o que tienen el poder para controlar los sistemas, que han creado todos los sistemas de la sociedad con el propósito de continuar la supremacía blanca. ¿Entendió? ¿Puedo repetir? Este concepto de hegemonía habla de un grupo, por ahora vamos a decir hombres, usted va a ver por qué. Un grupo de hombres que en secreto y en público creó todos los sistemas de la sociedad con el propósito de continuar la supremacía blanca. ¿Entendieron? Más o menos. Un grupo
que creó todos los sistemas, digamos, la educación, la política, los medios de comunicación, todos los sistemas, creó todos los sistemas de la sociedad, con el propósito de continuar la supremacía blanca. Es decir, los americanos blancos, los blancos europeos. ¿Están conmigo? Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? Según la teoría crítica de la raza. ¿Okay? Lo que hay que hacer es que todos los blancos tienen que entender que son racistas. Todos los blancos, sin excepción, son racistas. Y el rechazar eso es racismo. Ese es el primer punto que hay que aceptar y etcétera. Estas son cosas muy interesantes, hermano, por varias razones, ¿verdad? Porque uno piensa que esto no tiene nada que ver con la fe cristiana, primero. Segundo, esto es un pleito entre los americanos blancos y los americanos prietos. Y de los blancos y los blancos diciendo, por ejemplo, toda gente matándose aquí para que los putos nos digan a nosotros. Nosotros estamos como a un lado de esta pelea, aunque en verdad no estamos tan lejos de lo que se podrá pensar. Los dominicanos, por ejemplo, son una mezcla de raza, de indios, taínos, europeos y africanos. Esas tres gentes forman lo que hoy en día conocemos como dominicanos. Para ironía, con los conflictos que hemos visto con los dominicanos y los puertorriqueños, ¿verdad? Genéticamente, los puertorriqueños son una mezcla de taínos, europeos y africanos también. Somos la misma gente. Sin embargo, con conflictos que yo no entiendo por qué están ahí. ¿Ves? Nosotros también tenemos unos cuantos blancos y unos cuantos prietos ahí también en nuestra historia también. El primer punto de lo que hay que hacer según esta teoría es que todos los blancos tienen que reconocer que son racistas. El rechazar de que uno es racista, es racista. Dos, tenemos que elevar las voces negras, son las únicas que cuentan. ¿Cómo que la única que cuenta? Los americanos blancos no tienen nada que decir en esta discusión. Estas discusiones son mayormente para los africanos, los afroamericanos. ¿Están conmigo? Y no tan solo eso, sino que las historias, las anécdotas de la experiencia del afroamericano está encima de cualquier evidencia, de cualquier dato formal. Okay, uno puede decir, no, eso no es cierto, por tal y tal estadística. Las estadísticas no son importantes. Las estadísticas son parte de un sistema de lógica que viene de los sistemas de la hegemonía. El grupo que hizo todos los sistemas para controlar toda la cosa. Entre paréntesis, hermano, cuando yo le digo que la teoría crítica de la raza dice que todos los sistemas fueron creados para continuar la supremacía blanca. Yo estoy hablando de todos los sistemas. Yo he visto entrevistas en la noticia con expertos hablando de por qué las carreteras son racistas. Yo he visto entrevistas con expertos diciendo por qué la matemática es racista. Pues entonces ya... Porque según la teoría crítica de la raza, todos los sistemas fueron creados para oprimir a aquellos que no son blancos para continuar la supremacía blanca. ¿Están conmigo todavía? Y de último, primero todos los blancos tienen que reconocer que son racistas. Tenemos que elevar las voces afroamericanas por encima de todas las voces americanas blancas y por encima de cualquier dato o cualquier estadística. Y de último, el punto es llegar a igualdad de resultados. Eso es una frase de la sociología
Es muy interesante. Lo que quizá muchos de nosotros nos gustaría tener es igualdad de oportunidad. ¿Qué es eso? El hecho de que cada uno tenga la misma oportunidad. Que tenga el mismo acceso a los mismos trabajos, a las mismas escuelas, a las mismas casas, etc. Todo el mundo le gustaría eso, ¿verdad que sí? Igualdad de oportunidad, pero el punto de esta teoría es de que haya igualdad de resultado. Eso es un poco diferente. Eso es de que toda la gente, escúcheme la idea, porque usted la ha escuchado antes, que toda la gente tenga la misma cosa, que toda la gente tenga el mismo resultado, que toda la gente tenga las mismas casas, el mismo dinero, los mismos trabajos, etc. Eso les suena como algo que he escuchado antes, porque lo he escuchado antes. Entonces, esto se mezcla también con otro concepto que se llama ok, una palabra de $20 bastante larga. Interseccionalidad. ¿Qué es el concepto? Usando el concepto de hegemonía, eso es el grupo de opresores que están oprimiendo a todo el resto para continuar la supremacía blanca. ¿Okay? Por eso son los opresores. Estos son los oprimidos. Esto es la idea de que hay varios grupos de gente oprimidas. Y que no tan solo eso, hay diferentes niveles que se pueden amontonar el uno encima del otro. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo podemos definir según los opresores. ¿Cuáles son los opresores? Aquellos que son blancos. Si tú no eres blanco, ahí tú eres un nivel de oprimido. Estos aquí no somos americanos blancos. Según esta teoría, ya usted sabe que es un nivel de oprimido. Blanco, hombre, ¿ok? Si tú eres mujer, si tú eres una mujer que no eres blanca, ya tú eres doble oprimida. Según esta teoría. ¿Están conmigo? Amén. Tú eres blanco, hombre, heterosexual. Ahora nos conectamos la semana pasada. ¿Ok? Si tú eres una mujer que no eres blanca y que eres homosexual, tú eres triple oprimida. ¿Ok? Si tú eres un hombre, pero si tú eres blanco, un hombre heterosexual, cisgénero, es decir, el género, ¿verdad? Que tu ADN dice que tú eres un hombre o una mujer. Ahí tú eres 4 veces opresor. Si tú eres otro género, tú eres 4 veces oprimido. ¿Okay? Blanco, hombre, heterosexual, cisgénero, sí, ¿cómo yo traduciría esta palabra? Sin deshabilidad. ¿Okay? Si uno es, ya esto se está tornando costoso, pero si uno es no blanco, una mujer lesbiana de otro género, y te falta una pierna, pues tú eres 5 veces oprimido. ¿Ok? Los opresores son blancos, hombre heterosexual, cisgénero, ¿verdad? Con un cuerpo que le funciona, nacido aquí. Entonces, si tú naciste afuera, ya tú eres 6 veces oprimido. Y último, en esta lista, es la gente que escribe. Yo estoy hablando, hermano, de gente que escribe. ¿Están conmigo todavía? Yo estoy hablando de gente que escribe en sociología a nivel académico. ¿Ok? Eso es aceptado en la academia. Entonces, eso va
infiltrándose a todos los niveles populares de la sociedad, incluyendo de las bocas de sus hijos y sus nietos. ¿Ok? Eso comienza la academia, luego lo vemos en las diferentes instituciones, luego lo vemos en los medios de comunicación, luego eventualmente llega a la escuela hasta que llega a los hijos y los nietos suyos. ¿Ok? Esto no está tan lejos de donde usted está. Y este último me va a gustar. Esta es la lista de opresores. Blanco, hombre heterosexual, cisgénero, con cuerpo entero, nacido aquí y cristiano. Los cristianos, ¿hay unos cuantos cristianos aquí? Amén. ¿Unos cuantos seguidores de eso? Amén. Los cristianos están entre la lista de los opresores de la hegemonía. So, si usted no lo sabía, usted es un opresor. No, Ana. La pregunta es, hermano, ¿de dónde viene eso? Pero no hemos hablado de todos estos puntos, a ver si son ciertos o son falsos. Ya yo creo que algunos de ustedes están diciendo eso como que me suena un poco falso a mí. Pero ¿de dónde vienen estos puntos, hermano? Esto comienza con un tal Carlos Marx. ¿Lo conoce? El padre del comunismo. En los 1800 había un tal Carlos Marx y él dijo de que lo más básico de toda la vida es de que hay un proletariado y una burguesía. Es decir, los ricos y los pobres. Y todos los problemas que hay, nada más son por dos grupos que hay. Los ricos y los pobres. Y Carlos Marx, escribiendo entonces de la filosofía política y sociológica, dijo, y mira, yo veo una visión en un profeta. El proletariado se va a levantar, los trabajadores, los pobres, se van a levantar y va a haber una revolución. Y van a quitar todos esos ricos de poder, lo van a quitar y vamos a ver un mundo de completo paz. Esa fue la visión que dio Carlos Marx. Solo un problema, eso nunca ocurrió. Eso nunca ocurrió. Tal como él lo pensó, que se iban a levantar los que trabajan sobre encima de los ricos, los gordos, que están gordos allá arriba de los tan ricos que son. Ok. Eso nunca ocurrió. Ok. Y aún más, déjame decir el segundo aquí al final. La revolución que Carlos Marx pensó en su mente nunca llegó. Paréntesis, le puedo decir algo que dijo Carlos Marx de la religión generalmente. Él dijo, la religión es como la ropa de la sociedad. Cuando la sociedad quiere así como darse un pase, se va a la religión. Él dijo, la religión para el proceso de que la sociedad se desarrolle. Yo te creo como cristiano. Especialmente cuando nosotros conocemos desde una encuesta histórica de que la iglesia, como una fuerza de cambio en el mundo, ha sido una cosa más hermosa que el mundo ha visto. La iglesia ha traído luz a este mundo. Donde no había universidades, la iglesia trajo universidades. Donde no había hospitales, la iglesia trajo el concepto de hospital. Porque donde no había el concepto de valor para todo, la iglesia trajo valor. Y puedo seguir una lista larga, hermano. Amén. Lejos de ser un impedimento a la sociedad, es precisamente lo que la sociedad necesita, es el reino de Dios. Amén. La revolución de Marx nunca ocurrió como él dijo, pero gente continuó desarrollando las ideas de él. Tanto así que en Alemania había una escuela, la escuela de Frankfurt. Lo pueden anotar luego si quieren, la escuela de Frankfurt, allá en Alemania. Y allí ellos continuaron la idea de que quizás Marx estaba equivocado, quizás no era un conflicto entre las dos clases, los ricos y los pobres.
quizás el conflicto está en otras áreas. Y ellos comenzaron a escribir las otras áreas donde quizás el conflicto se hubiera desarrollado. Y ellos desarrollaron lo que hoy en día se conoce como la teoría crítica, que es quizás el abuelo de la teoría crítica de la raza. Okay, so ellos continuaron desarrollando sus ideas. De repente llegó una guerra mundial al mundo, la Segunda Guerra Mundial, y estos comunistas allá en Alemania no eran muy bienvenidos. Aunque Adolfo Hitler era como semicomunista, él necesitaba hacer ciertos enemigos para pelear contra ellos, y dijo que los comunistas eran entre los grupos de los más malos. So esto, los de la escuela de Frankfurt, escribiendo del comunismo, se tuvieron que salir de Alemania. ¿Para dónde se fueron? Para las universidades, primordialmente las ciudades en dos ciudades. Las universidades en California y las universidades en Nueva York. Especialmente Colombia. Columbia University. Y entonces sus ideas comenzaron a repartirse aquí en los Estados Unidos. ¿Ok? La primera conferencia que se dio acerca de la teoría crítica de la raza fue en el 89. En el Illinois, si no más recuerdo. ¿Ok? Diciendo de estas cosas que nosotros hemos estado hablando hoy en día. Pero note, hermano, que todo eso es meramente el viejo comunismo. El comunismo, y puedo hablar un poco del comunismo, no como un sistema político, sino como una cosmovisión, porque sí se presenta como una cosmovisión. ¿Ok? El comunismo dice que lo que hay que hacer es quitarle dinero a los ricos para dárselo a los pobres. Y seguir subiendo los impuestos a los ricos y seguir dándoselo a los pobres. ¿Ok? Pero no sé si ha notado, si ha hecho una encuesta histórica de todos los países que han tratado el comunismo, Rusia, ¿ok? Sudamérica se ha pasado 40, 50 años en guerras civiles acerca del comunismo, ¿ok? El último ejemplo es Venezuela, ¿ok? Polonia, Camboya. La lista es larga. ¿Sabe dónde ha funcionado el comunismo? En ningún sitio. En ningún sitio. Algunos dicen, no, pero hay unos cuantos países en el norte de Europa que lo han tratado. Es una mentira. Okay, los datos dicen actualmente que esos países que han tratado comunismo han fallado y si han tenido éxito en estos días recientes es porque han aplicado otros sistemas de economía para no morirse, para no caer como país. Nunca han funcionado. Y esta cosa de teoría crítica es nada más que el viejo comunismo. No sé si están poniendo atención de las cosas que se tenían que hacer de acuerdo a esta teoría. Una de ellas es la igualdad de resultados. Es decir, la igualdad de resultados es de que todos tengan el mismo dinero, las mismas casas, los mismos trabajos, todo igual. Así como dice el comunismo. Si es necesario quitarle un trabajo a un americano blanco para que un afroamericano lo tenga, es lo que se tiene que hacer, según lo que él dice. Si es necesario quitarle algún dinero a un americano blanco para darse a un afroamericano, es lo que se tiene que hacer. Si hay para que todos seamos igual, lo que hay que hacer es que quizás quitarle una casa a un americano blanco para dársela a un afroamericano. ¿Están conmigo todavía? Gloria a Dios y aleluya. Amén. Gloria a Dios y aleluya. Ahora, hablando de algunos de estos puntos, hermanos, por ejemplo, esta idea de la hegemonía es simplemente falsa, hermano. Eso de que se reunieron en privado o en público un grupo de blancos, ¿verdad?, para establecer sistemas para continuar la supremacía blanca, es simplemente un error histórico. Eso nunca ha ocurrido. Okay, si uno ve la historia de los Estados Unidos, no fue así que se desarrolló los Estados Unidos. Si uno ve la historia de Inglaterra, no fue así que desarrolló la historia de Inglaterra. Hermano, la esclavitud y el racismo han sido cosas que han existido siempre en la humanidad. Okay? Desde los tiempos de Jesús vemos gente conquistando otra gente. Los blancos no se lo inventaron.
Los blancos no fueron los primeros que cogieron esclavos negros de África. ¿Cuáles fueron los primeros? Los árabes. Los árabes. Antes de que los de Europa dijeron, ¿verdad? Nosotros queremos formar un imperio con nuestro país, vamos a coger esclavos de allí. Y no lo cogieron así como tal, como que habían 2 o 3 gente corriendo en una playa ahí y le tiraron una red y se lo llevaron presos. Esos africanos que salieron de África fueron vendidos como esclavos de otros africanos que lo habían puesto en esclavitud. ¿Escucharon eso? Africanos en África pusieron otro africano en esclavitud. Y cuando llegó el tiempo, fueron ellos que vendieron esos esclavos a los europeos y otros grupos. ¿Ven? Pero como le dije, los europeos ni fueron el primer grupo, los árabes fueron el primer grupo. So, esta idea de la hegemonía es simplemente un error histórico. Eso nunca ha pasado. Todavía no ocurre. Aún más, hermano, yo pudiera decir con confianza de que los Estados Unidos en un mundo, en un mundo que algo como la esclavitud existía, por ejemplo, en el tiempo de Jesús, un poco diferente de la esclavitud que nosotros conocemos. La esclavitud en el tiempo bíblico era como las tarjetas de crédito. ¿Okay? Si uno le debía a otra persona y no le podía pagar, lo que uno se hacía es que uno mismo se endeudaba a la persona hasta que uno trabajara de esa deuda que uno le tenía. Solo ha sido en estos tiempos más modernos que la esclavitud se puso como una cosa así muy gravosa y de tortura, etc. Pero de los tiempos antiguos era como un sistema de crédito. ¿Okay? En la antigüedad se entendía que uno podía coger a otra gente como esclavos. La idea que algunos blancos se inventaron esto en los 1700, en los 1600, es un error histórico que simplemente no se desarrollaron así las cosas. Son conceptos que son viejos, mucho antes de Cristo. Uno ve la Biblia, hermano, uno ve el libro de eso, el libro número 2 de la Biblia. Estamos 4000 años para atrás. Eso es mucho tiempo, ¿ok? Usted tiene 60 años por ahí y ya se cree viejo. Entonces, está hablando de 4000 años atrás. Eso hace mucho tiempo. Y ya habían esclavos judíos allá en Egipto, ¿verdad que sí? Yes. El concepto es viejo. So, esto de la hegemonía es simplemente un error histórico. ¿Okay? Y aún más, la teoría crítica que dice que todos los sistemas son racistas es algo ilógico. ¿Cómo todos los sistemas van a ser racistas? ¿Cómo es posible? Aún más, yo pudiera decir con certeza, hermano, de que como se desarrolló este país, fueron los fundadores con una visión, viviendo en un mundo donde había racismo y esclavitud, dieron una visión del futuro para establecer un país que, aún en lo que tenían escrito para la generación del futuro, crear un país que todos pudieran ser igual. Tanto así que lo hemos visto desarrollar así. Yes, Este es el único país que se peleó una guerra por racismo, por esclavitud. ¿Sabía eso? La guerra civil de los Estados Unidos fue de racismo y la esclavitud. Ningún otro país hizo eso. Todos los otros países con su racismo y con su esclavitud dijeron, no, quédense ahí, negritos, siéntense. Este es el único país que dijeron, no, vamos a pelear por esto. Un país dividido por este mismo asunto que estamos hablando ahora mismo. ¿Cómo este país es racista a los niveles de su estructura, de todos sus sistemas, cuando pelearon una guerra civil acerca de esto? Es lo que nosotros estamos hablando aquí. ¿Ve? Si los sistemas de este país son así irrevocablemente racistas, no se hubieran visto el movimiento de derechos civiles en los 60 como se vieron con gente como Martin Luther King, con gente como el presidente Kennedy que firmó la ley de derechos civiles. Para los 80, ahora nos estamos poniendo viejos, hermano. Yo decía 80 y antes yo quería decir hace 15 años, no sé, 20 años. Yo nací en el 85, ya eso hace 37 años. Ay, En los 80, hermano,
40 años atrás, ya estábamos mirando millonarios afroamericanos. Un presidente afroamericano. ¿Lo conocieron? Obama. Un tal Obama. So, si este país fuera así racista, como se dice, a todos los sistemas que quieren, estas cosas que nosotros vemos no hubieran ocurrido de la manera que lo vemos ocurrir. Hermanos. Ahora le quiero leer unas cuantas citas y entonces hablamos un poco de unos cuantos versos para así terminar. Escucha como dice uno de los que son más importantes en este movimiento de la teoría crítica de las razas. Ahora, una vez más, hermanos, quizás usted está aquí, está pensando por qué el pastor Ale está hablando de esto. Y es porque en un momento, en el año 2020, la mayoría de las iglesias, comenzaron a hablar de racismo o le dieron apoyo a la organización Black Lives Matter, la organización BLM. La mayoría de iglesias dijeron, nosotros apoyamos eso, nosotros estamos con ustedes. Y todas las iglesias que no digan igual son racistas. Y aquí está la iglesia hispana en Morisania diciendo, ¿apoyamos a gente o no apoyamos a gente? Ahora estamos mirando quiénes son esa gente, hermano. Déjame ayudar a entender un poco más quiénes son esa gente. Ibram Kendi dice esto. Ser anti es uno de los importantes de este movimiento. Ibram Kendi dice, ser antirracista es establecer definiciones lúcidas de racismo y antirracismo, pólizas racistas y antirracistas, ideas racistas y antirracistas, personas racistas y antirracistas. Ser racista es redefinir constantemente el término racista de manera que exonera las pólizas cambiantes de uno, ideas y personalidad. Te traduzco eso un poco. Uno tiene que tener una definición lúcida de racismo, porque uno tiene que cambiar en cualquier momento para seguir con la agenda que uno tiene. Note de que históricamente racismo quería decir cuando una raza hace la inmigración a otra raza, odia a otra raza. Ya, sí. No, ahora te están diciendo que racismo es cuando un sistema oprime a otro grupo. ¿Qué definición es? ¿Cuándo nos pusimos de acuerdo con esa definición? Son las definiciones de esta teoría. ¿Okay? Y en Estados Unidos están diciendo a todos los evangélicos, a todos los cristianos, ustedes necesitan unirse a este movimiento. Les leo una cosa más. De dos de las que son, ¿cómo le digo? BLM tiene sedes en cada uno de los estados. ¿Okay? Entonces, dos de las que son encargadas de la sede en dos estados dicen esto de un libro acerca de este tema. En una videollamada de junio de 2020, tanto Colors, que es una de las encargadas de una de las sedes, tanto Colors como la fundadora del capítulo BLM de Los Ángeles, la doctora Melina Abdullah, hablaron sobre cómo canalizan. ¿Para escuchar? Sabemos que estamos entendiendo. Vamos aquí. La doctora Melina Abdullah hablaron sobre cómo canalizan espíritus para lograr sus objetivos, utilizando la religión Yoruba de Ifa, que implica el culto a los antepasados. Ella dice, en mi tradición ofreces cosas como cosas que tu ser querido que falleció quería, ya sea miel o tabaco, cosas así, dijo todos. Es muy importante, no solo para nosotros, estar en relación directa con nuestra gente que ha fallecido, sino que también para ellos saber que lo hemos recordado. Creo que muchos de ellos funcionan a través de nosotros. Creo que muchos de ellos funcionan a través de nosotros. Abdullah detalla como ella, Abdullah detalla como ella se ríe mucho con Waukesha, el espíritu de una mujer negra encontrada muerta en su celda de la cárcel de Los Ángeles en 2016. Yo me recuerdo en el pasado tratando de entender
del mormonismo. Y yo estudiando lo que es el mormonismo, yo decía, los fundadores de estas religiones yo creo que estaban borrachos. Que cada punto que escribían, escúchame, que cada punto que escribían, situación. Okay, espérate que me voy a inventar. Pero lo que se inventaron del mormonismo no era borracho, era brujería. Yep. Entonces, yo no estoy hablando de cosas que son barbaridades. Y uno dice, tenían que estar borrachos cuando lo inventaron. No, no, no es borracho, es brujería. Alaba. ¿Ok? Alaba. Cuando un sistema, cuando una ideología, cuando una religión, ¿ok? Cuando una cosmovisión le parezca así como bien rara, no busque mucho que va a encontrar Brujería. un chingo de brujería. Está escuchando a esta gente que son de doctorado y etcétera, diciendo, no, yo me río mucho con vaquilla. Esto es difícil de la mujer que se vivió. ¿What? La gente de la Y para colmo, hermanos, recientemente se ha encontrado que la fundadora primordial de Black Lives Matter, de BLM, que ha recibido en estos 2 años, del 2020 hasta hoy en día, ha recibido como unos $6 millones. Y lo ha repartido al papá del hijo de ella, al hermano de ella. Gente que no trabaja con la organización, le dio $500,000 al papá de sus hijos, le dio otro $500,000 al hermano. ¿Ok? Eso es cogiendo fondos y apropiándolo a cosas incorrectas. Es decir, es una manera bonita de decir ladrones. ¿Entendieron eso? Hay gente mandando dinero para que ellos protejan y llevándole dinero al papá del hijo de ella que no hace nada. Encima de que le estoy hablando de que esto está relacionado con brujería, que son ladrones, también cuando miramos lo que ellos actualmente están diciendo, hermano, están completamente en contra de lo que el Evangelio enseña. ¿Ok? Para la teoría crítica de la raza no hay salvación, no hay perdón. El americano blanco nunca se va a poder exonerar. Es simplemente culpable por siempre. Y hasta que no haya la igualdad de resultados, que todos tengamos lo mismo, es decir, que los blancos den su poder, no van a estar en sí, aún así no van a ser exonerados. Van a ser culpables por siempre. Son racistas por siempre. Eso no es lo que enseña la Biblia. Todo. ¿Okay? Mientras que este movimiento y muchos otros cristianos quieren que todas las iglesias se unan a este movimiento. Nosotros no podemos unir a eso. El Evangelio enseña diferente. ¿Ok? Primeramente, nosotros estamos unidos a la verdad. Cuando vamos a simplemente mentir de la historia, ¿ok? No podemos unirnos a eso. Primero. Segundo, sí somos malos. ¿Ok? Puede ser que algunos americanos blancos o todos sean malos, pero también los afroamericanos y los africanos también. Se lo leo de la Biblia, escuchen. Romanos, capítulo 3, el verso 1 y el 9. Leemos esto en el nombre del Dios Padre y Espíritu Santo. Amén. Si no lo tienen ya, simplemente escuchen. Romanos 3, 1 y luego el 9. Entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Pausa, hermano. Los judíos son especiales. ¿Ok? Ese es un grupo de gente, una raza que Dios dijo, mira, yo lo voy a escoger a ustedes. ¿Ok? Si había un grupo que podía decir, nosotros somos especiales, eran los judíos. ¿Ok? Porque Dios lo escogió a ellos. ¿Me sigue? Entonces, eso es Pablo escribiéndole a los corintios, que están en la ciudad de Corinto. Y él dice, perdón, los que están en Romanos. Y él dice, entonces, ¿qué ventaja tiene el judío? ¿De qué sirve la circuncisión? Es decir, el contrato que tienen los judíos con Dios. Brincamos al verso 9. Dice, entonces, ¿qué? ¿Somos mejores que ellos? No. Es decir, los judíos mejores que los gentiles. No. Los gentiles son todas las otras razas. ¿Ok? So, Pablo dice,
Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros los judíos mejores que las otras razas? De ninguna manera. Porque ya hemos demostrado que todos, ¿quién? Judíos. Todos, judíos y no judíos, Yes. están bajo el pecado. Amén. Son los culpables en la historia. No son los americanos blancos. Todos han fallado. Yes. Todos están bajo el pecado. No hay ninguna raza que pudiera decir nosotros somos más especiales. Los que son más especiales, Pablo dice, también están bajo el pecado. Alabado sea Que Dios. todos necesitamos la misericordia de Jesucristo. Pero no tan solo eso, hermano. Estamos hablando de raza contra raza, que si de reconciliarse el uno con el otro, que si será posible, si no. Escucha como Pablo le dice a los Efesios en el segundo capítulo. Efesios 2, los versos 13 a 16. No lo tiene, simplemente escucha. Pero ahora, en Cristo Jesús, a donde está tu identidad. Antes de usted ser un americano blanco, un americano prieto, antes de usted ser puertorriqueño o dominicano, que está en Cristo Jesús. Esa es su identidad. Pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes, que en otros tiempos, ¿están conmigo? Que en otros tiempos estaban lejos. Lejos de dónde. El reino. Estas son imágenes, hermanos, del templo. ¿Ok? Y en el templo había lugares que eran más especiales que otro lugar. ¿Ok? Más santo que otro lugar. Y el más santo de todos los santos, el lugar santísimo. Uno solo podía entrar ahí, solamente un día del año. Amén. Entre los judíos. Después de ahí había el lugar santo. Ahí podían entrar los diferentes sacerdotes, levitas, para orar diario. ¿Están conmigo? Después del lugar santo había los atrios. Ahí podían estar nada más, una vez más, solo los sacerdotes haciendo los sacrificios. Los levitas, una familia entre los judíos. ¿Okay? Después de donde se hacían los sacrificios, estaban los atrios, a donde quizá usted hubiera visto a Jesús volteando mesa y soltando animales. Y ahí podían llegar hombres, quizá mujeres judías también. Después de eso, áreas donde se cambiaban el dinero, había otra área separada por otra, como semipared, que hasta ahí podían llegar los gentiles. Si un gentil quería venir a traer un sacrificio a Dios, tenía que llegar hasta ese límite y decirle a otra gente que yo no puedo pasar de todo. Que estaban lejos de la presencia de Dios. Santos. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo, nosotros gentiles, en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados con la sangre de Cristo. Aleluya. Porque Él, Cristo, es nuestra paz. Amén. ¿Ustedes están conmigo? Amén. Estamos hablando de cómo reconciliar el americano blanco con el americano prieto. ¿Cómo reconciliar el dominicano con el puertorriqueño? ¿Cómo reconciliar el dominicano con el haitiano? ¿Cómo reconciliar el chino con el japonés? A ti se te parecen los mismos chinos, pero ellos se bajan en los valores. ¿Cómo reconciliar a la gente? ¿Cómo reconciliar, hermano, gente que se han odiado por generaciones? Santo. ¿Ok? Me da tristeza cuando yo oigo a algunos dominicanos hablando de los haitianos. A veces es un lenguaje muy malo. Quizás con razón, porque los americanos prietos aquí, los afroamericanos, tienen mucho odio, mucho resentimiento por lo que le hicieron a los americanos blancos. Quizás con razón lo tenían en claro, los antepasados, con una esclavitud torturosa. Al dominicano que tiene pique con el haitiano, quizás con razón lo tenían sujeto a su esclavitud. Vaya y léase la historia de los dominicanos. Quizás no era por muchos años, era como por 20 y pico de años. Todavía no tenían esclavizado a nosotros. Por eso todavía el dominicano tiene pique contra
el haitiano. Los haitianos. Así es. ¿Cómo reconciliar a esta gente que se han muriado por generaciones sobre Con generaciones? Cristo. Porque Él, Jesús, es nuestra paz. Amén. De dos pueblos, Hizo uno solo. judíos y no judíos, de dos pueblos hizo uno Uno solo. solo. Al derribar la pared intermedia de separación y al abolir en su propio cuerpo las enemistades. Yo quisiera que alguien me escuchara. Aleluya. Él, Cristo, puso fin a la ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de dos pueblos una nueva humanidad, haciendo la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un solo cuerpo Aleluya. mediante la cruz. Amén. La cruz La cruz sobre de la Cristo. cual, ¿están escuchando? Amén. Sobre la cual puso fin Amén. a las enemistades. Yes. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Amén. La reconciliación de razas que nosotros estamos esperando ver un día en el futuro ya ocurrió en Cristo Jesús. Amén. No es un evento del futuro, ya ocurrió allá en la cruz. de Yes, Cristo. amén. Y si simplemente nosotros nos sometiéramos al gran rey, pudiéramos entrar a un nuevo reino, a una nueva ciudad, a un nuevo país, a donde todos somos iguales. Amén. A donde todos tenemos valor, Amén. a donde todos nos amamos el uno al otro. Amén. Ese fenómeno lo vimos desde que comenzó la iglesia. Desde que comenzó la iglesia, uno en el primer siglo podía tener un obispo que era esclavo de uno. Porque en el reino de Dios todos somos iguales. Amén. Para ser claro, hermano, Jesús es la verdad. Por ende, tenemos un compromiso a la verdad. Aleluya. Yes, amén. La verdad es que todos fueron hechos a la imagen de Dios Yes. y fuimos dados aún más valor por la cruz de Cristo. Por eso, nosotros rechazamos toda forma de racismo, de discriminación Amén. que se pueda expresar. Yes, amén. Todas las vidas tienen valor. Amén. Todas las vidas tienen valor. Esa es la declaración de John Brown. Si alguien quiere preguntar por qué le dice John Brown, desde la cruz vimos que todos tienen valor. Amén. Amén. Ahora, si tú quieres preguntarle a John Brown, ¿qué es lo que ellos piensan acerca de organizaciones como Black Lives Matter? No nos pida que nosotros no lo vamos a inscribir. No, gracias. Nosotros no queremos ningún del espiritismo, okay, ni el comunismo, ni nada de las ideas que ellos están siguiendo. Ni los ladrones que son. No queremos nada que tenga que ver con ellos. Nosotros podemos apoyar a los blancos, a los prietos, a todos, en toda forma, sin tener que unirnos a esa organización. Porque nosotros evangélicos y la otra iglesia se unan a de esa gente, pero nosotros no vamos a seguir esa gente. Es imposible. Santo. De las cosas que dicen que están particularmente en contra de las ideas de Dios. Aún más te dice que la enseñanza de interseccionalidad, que uno de los opresores que ellos dicen son la iglesia cristiana. Santo. Es directamente opuesto a la misión de Cristo. Alabado sea Dios. Mientras que rechazamos a BDM, le decimos sí a Jesucristo porque le da valor a todos. Amén. Yes. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Ahora, a veces, para terminar, a veces nosotros, como le dije cuando hablamos del aborto, ahí también hablamos de ciertos grupitos que a uno le gusta formar, etc.
lo mismo aplica hoy en día, pudiéramos decir la misma aplicación y la misma tarea. ¿Ok? La misma aplicación y la misma tarea. Que muchos de nosotros hemos fallado porque hemos considerado otros grupos como inferiores a nosotros. A veces eso ocurre. Aún como cristianos, vemos los otros grupos que no son cristianos y decimos, mira, son pordioseros, son pecadores. Hay gracias de su que no son pecadores, que son tan. Por Dios. Los otros días yo me encontré orando a Dios diciendo, Dios, dame amor para los vendedores que están ahí a cruzar la calle. Esos vendedores que están ahí a cruzar la calle son los que tienen gente como Roberto y Domingo, muertos así, casi muertos vivos, con su droga, porque ellos necesitan venderle droga. Entonces yo lo miro y yo digo, mira, no vende droga, también vende droga. Y ese día me cogí diciendo eso. Aún por eso valiente, son valientes, no es una mentira. Por vender droga. Cada uno de nosotros puede ser culpable de esto, hermano. Yes. Vamos a ir ante Dios Yes, amén. y decirle al Señor, dame el amor por el otro. Amén. Y no se parece así como yo, dame amor por el otro. Yes. Y la tarea, le voy a dar la misma tarea que le di cuando hablamos del aborto. Busque a uno que no es parte de su grupo. Busque a alguien que no es parte de su grupo. Y busque una manera de demostrarle el amor de Cristo. Amén. Para ver si nosotros comenzamos a compartir esta idea de que todos somos Amén. Amén. Póngase de pie conmigo, hermano. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Not yet. Aunque está Santa María. Yo le cité un libro ahí. El que escribió ese libro es un afroamericano. Gloria a Dios. Y él en un punto, considerando algunas de estas cosas en su propia vida y en su propio corazón, se encontraba de la misma manera que nosotros nos encontramos. Él estaba como líder, como pastor, en una iglesia de mayormente afroamericana. Y él dijo, yo hablo de ciertas cosas, pero sí tengo que poner algunas de estas cosas en práctica. Y comenzó desde ese momento a ser pastor como afroamericano en iglesia que no eran afroamericanos. Ahora nosotros aquí somos mayormente hispanos. ¿Será eso un problema? Nosotros aquí somos todos hispanos. ¿Pudiéramos nosotros invitar otras razas en medio de nosotros? Jesús, Señor, te damos la gloria de que en la cruz, Señor, tú perdonaste nuestro pecado. Si somos racistas, Señor, perdona nuestro racismo, Señor, por la obra de la cruz. Señor, te damos la gloria de que por la cruz las enemistades entre las razas, Señor, pararon y podemos ser reconciliados en ti. Señor, si tenemos cualquier enemistad, reconcílianos ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor, ayúdanos a tener esfuerzos reales, alcanzando a gente que son, entre comillas, otros. Ayúdanos a amar al otro, Señor. Amén. Ayúdanos a amar al otro. Sí, Jesús. Señor, y de último te pedimos en esta oración, mira esta organización BLM, Señor, que la mayoría de las iglesias
han apoyado, Señor. Siempre, Dios. Señor, lo decimos seriamente. Señor, hay un día cuando la pastora Margarita no va a estar. Hay un día, Señor, cuando yo no voy a estar. Señor, ayúdanos. Y dale a Yahweh y siempre un espíritu de discernimiento para no aliarnos, Señor, con espíritus que son malos. Amén. Para no desviarnos del camino de Dios. Y no unirnos a ideologías que son contrarias a tu evangelio. Siempre dando discernimiento. Dios. Sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando yo digo amén. Amén. Gloria a Dios, un aplauso al Señor. Dios le bendiga, Dios le guarde. Gracias por estar con nosotros en esta tarde. Esperamos haber sido de bendición y de información para mantenernos como buenos cristianos. Nos vemos la semana que viene. Bendiciones.